Buenos días con todos. Agradecerles su presencia a la presentación de mi tesis doctoral que tiene como título Estimación y planificación de la operación de corto plazo en redes activas de distribución. Mi nombre es Mauro Jurado y esta tesis ha sido dirigida bajo la dirección del doctor Samper y el doctor Rodolfo Rosés. Esta presentación tiene 6 puntos. Tiene punto 1, introducción, punto 2, objetivos, sistemas de distribución se consideraban como la terminación pasiva de estos, con el fin de suministrar energía confiable y con niveles aceptables de calidad. Este modelo tradicional presenta configuraciones de red radiales, flujos de potencia fáciles de predecir y manejar, un limitado control de la potencia que transporta y esquemas de protección simples. Por lo que los sistemas de control y supervisión escala, como uso masivo, generalmente no era rentable, no era necesario, y esto ha provocado que se cuente con escasas mediciones en puntos principales del sistema, dando como resultado criterios tradicionales de la planificación de la operación o PDO, es decir, gestión de pocos elementos de compensación o regulación y bajo ciertas particularidades operativas. Sin embargo, los sistemas están experimentando grandes cambios, principalmente debido a la integración masiva de recursos energéticos distribuidos, o DER por sus siglas en inglés. Esto ha impulsado el desarrollo de redes eléctricas más inteligentes, denominadas también como redes activas de distribución RAD. Este concepto de DER es un concepto emergente que abarca diferentes tecnologías de pequeña escala, como es la generación distribuida, los vehículos eléctricos, programas de respuesta a la demanda, destacando que tienen características estocásticas, por lo que la coordinación y la integración masiva de estos DER provoca grandes desafíos técnicos operativos. Entre los desafíos se tiene aumento en las incertidumbres de los estados del sistema, un aumento en el riesgo de las contingencias, así como una degradación de la calidad del servicio, de la seguridad y la eficiencia del sistema, puesto que cada vez será más frecuente la presencia de flujos de potencia bidireccionales, sobrecarga en elementos, aumento en las pérdidas técnicas y alta fluctuación de los nodos del sistema, comprometiendo de esta manera la gestión pasiva de la planificación de la operación que se viene realizando y generando barreras técnicas y económicas que limitarán el uso de los TER. Esto obliga entonces a las empresas de distribución a implementar nuevas herramientas y metodologías robustas de la planificación de la operación, que por un lado brinden soporte a la operación y faciliten la transición hacia la RAD. Estas nuevas metodologías deberán considerar todas las etapas que involucra una PDO, es decir, desde la recopilación de los datos hasta los algoritmos de solución, incluyendo el modelado de los parámetros de entrada, para así definir soluciones inteligentes que nos permitan una coordinación adecuada de todos los recursos disponibles en una red, dando como resultado beneficios tanto técnicos, económicos como medioambientales. Es por eso que estas herramientas de PDO se consideran que serán el núcleo de la red. Algo que destacar acá es que si bien la planificación en sistemas es una tarea compleja, por lo cual se ha dividido en diferentes horizontes temporales. Tenemos la estratégica, que es mayor a 5 años, la táctica de 1 a 5 años y la operativa menor a 1 año. Acá mencionar que este trabajo se basa en la planificación de la operación de corto plazo, es decir, con un día en adelante. Si definimos entonces al problema de la planificación de la operación en RAD, es un problema complejo que debe encontrar un equilibrio entre lo técnico y lo económico. Para ello deberá considerar gestión activa de los elementos tradicionales de compensación y regulación, así como los nuevos DER. También deberá considerar incertidumbre en los parámetros de entrada y también realizar un análisis de cómo estas incertidumbres afectan la toma de decisiones. ¿Con qué fin? Con el fin de formular alternativas de programación, es decir, acciones de control efectivas de todos los recursos disponibles. Y de esta manera lograr que la empresa distribuidora minimice los costos de operación, proporcione niveles adecuados de calidad, fomente un uso racional y eficiente de la energía y en general incremente el beneficio económico social. Todas estas consideraciones provocan que sea un problema de gran escala, multivariable y multiperiodo, con objetivos contrapuestos. Por otro lado, considerando el horizonte de planificación, el pronóstico nodal es un parámetro clave. Sin embargo, dado que cada vez se tiene mayor inserción de generación de pequeña escala, se transforma ahora de pronóstico de carga a pronóstico neto de potencia, por lo que se tiene mayor volatilidad e incertidumbre y se dificulta la tarea de pronóstico. Y dado que se considera incertidumbre en la planificación,
Se deberá analizar cómo ésta afecta en la toma de decisiones. Todos estos problemas nos llevan al siguiente punto, que es el punto número 2, con objetivos. Y se establece el objetivo general, que es planificar la situación operativa de corto plazo, es decir, con un día en adelanto de una red activa de distribución, que en base a las estrategias, a las estimaciones y a las estrategias de gestión de los futuros estados del sistema, formule alternativas de programación efectivas a partir de la coordinación adecuada de todos los recursos disponibles y teniendo en cuenta incertidumbres de los parámetros del entorno. Como objetivos específicos se plantea desarrollar un modelo de pronóstico probabilístico no paramétrico que considere en conjunto demanda y generación fotovoltaica ubicada detrás del medidor. Por otra parte, se plantea elaborar una estrategia de planificación que ponga en un mismo plano criterios tanto técnicos como económicos y gestione tempranamente los posibles problemas y los estados a presentarse en la RAD. Así también se plantea formular un esquema estocástico de planificación que considere incertidumbre de los parámetros en la toma de decisiones. Y finalmente, desarrollar una metodología integral estocástica de planificación que defina la programación horaria, es decir, las siguientes 24 horas de las instalaciones propiedad de la empresa distribuidora y de los DER, con el fin de lograr una operación segura, eficiente y con calidad. Luego de mostrar los objetivos, se presenta el estado del arte como punto número 3. Inicialmente se presentan los aspectos considerados y problemas no resueltos de la planificación de la operación. Está claro que un control goal-bar es una de las funcionalidades clásicas aplicadas en sistemas de distribución. Sin embargo, con el desarrollo de las redes activas de distribución, estos algoritmos comienzan a ser insuficientes, por lo que aparecen nuevos recursos emergentes, como la respuesta a la demanda, sistemas de almacenamiento. Sin embargo, destacar acá que al contrario de los dispositivos control global, que son manejados por la empresa distribuidora, estos emergentes, al ser de pequeña escala y en gran cantidad, se plantea un mecanismo de control indirecto a través de señales de precio. Y de esta manera se puede controlar gran cantidad de estos de pequeña escala. Por otro lado, como métodos de solución, tenemos los métodos matemáticos, que estos recurren generalmente a simplificaciones lineales con el fin de mejorar la convergencia. Sin embargo, esto causa pérdida de precisión y también destacar que dado que se basan de una formulación específica, presentan una capacidad de adaptación limitada. En este sentido aparecen los métodos de solución metaheurísticos que se inspiran en fenómenos naturales o sociales y tienen la ventaja de que pueden resolver problemas no convexos y por otro lado no requieren una diferenciabilidad ni de la función objetivo ni de las restricciones, lo que hace que supere la desventaja de los métodos matemáticos. Finalmente se analizan métodos para considerar incertidumbre y se tiene por un lado la optimización robusta, que éste encuentra soluciones factibles para todos los escenarios posibles, por lo que se considera que sus soluciones son muy conservadoras ya que se centran en el peor de los casos. De igual manera aparece la optimización estocástica y esta tiene en cuenta la función de distribución de probabilidad de los escenarios a través de metaheurística y que considera incertidumbres a través de una optimización estocástica es una forma adecuada de manejar este problema de planificación compleja. Del estado del arte también nacen algunas consideraciones, por ejemplo, que los requerimientos de calidad, de seguridad y de eficiencia energética son esenciales en una planificación de corto plazo. De igual manera, una planificación centrada en minimizar costos a través de una suma de indicadores de desempeño y los costos por acciones de control es efectivo para alcanzar un equilibrio técnico-económico. De igual manera, adoptar enfoques de dos etapas resulta adecuado para tratar el desafío dimensional que surge al considerar la planificación de múltiples periodos. Y finalmente, modelar la incertidumbre de los parámetros del control, en específico las potencias nodales netas, asumiendo un porcentaje de cada uno, es decir, un porcentaje de generación y un porcentaje de demanda, y a cada uno de estos modelarlos a través de funciones de probabilidad conocidas o paramétricas, no es adecuado, ya que en la realidad es complejo determinar el porcentaje de cada uno en cada nodo y para cada hora. Por otro lado, como estado del arte de los aspectos considerados para la estimación de los parámetros con incertidumbre, se tiene el pronóstico de carga.
Y en los últimos años se han desarrollado modelos basados en inteligencia artificial, ya que presentan la ventaja de que son capaces de aprender patrones altamente no lineales y complejos. Las arquitecturas que se tienen son arquitecturas superficiales y arquitecturas profundas. Sin embargo, las arquitecturas superficiales requieren de bloques de extracción de características adicionales, lo que les hace perder capacidad de generalización. Por otro lado, las arquitecturas profundas se destacan por las redes neuronales recurrentes y las redes convolucionales. Sin embargo, las redes recurrentes presentan dificultad para capturar dependencias a largo plazo. A pesar de esto, estas arquitecturas profundas presentan un problema conocido como el problema de la degradación. ¿Qué quiere decir? Que a medida que vamos apilando capas ocultas, ocurre lo contrario, el modelo pierde precisión. En este sentido, se han desarrollado dos alternativas de solución, que por un lado es la convolución dilatada. De esta manera, se puede aumentar los campos receptivos y reducir el número de capas ocultas. De igual manera, los bloques residuales, a través de estas conexiones de salto, permite un mejor flujo de los gradientes y mejora el entrenamiento. Así se consiguen tres ventajas, que es abordar este problema de la degradación, reducir el error, es decir, modelos más precisos, y finalmente mejorar la convergencia. Algo que destacar es que, si bien estas arquitecturas presentan buenos resultados, son soluciones autorregresivas. ¿Qué quiere decir? Que solo pueden pronosticar un paso del tiempo del hombre. Por ello, aparecen arquitecturas codificador-decodificador, y de esta manera estas arquitecturas pueden pronosticar varios pasos de tiempo de forma directa y eliminan el problema de la acumulación de errores. A pesar del éxito que tienen las redes neuronales, estas no pueden estimar la incertidumbre, por lo que deben recurrir a extensiones probabilísticas. Sin embargo, estas extensiones deben modificar la función de error, la función de entrenamiento, y por otro lado deben adicionar parámetros, y por otro lado se aumentan parámetros para el entrenamiento, lo que complejiza y reduce la escalabilidad del modelo. Por ello aparecen técnicas como la técnica de Monte Carlo Dropout como una técnica de inferencia bayesiana aproximada a través del uso de capas de abandono o dropout en el modelo de red neuronal. Sin embargo, acá algo hay que destacar, que no hay un modelo que considere en conjunto la convolución dilatada, los bloques residuales, una arquitectura codificador-decodificador y a través de Monte Carlo Dropout para realizar pronósticos probabilísticos de cambio. De igual manera, algunas consideraciones que resultan del estado del arte es que la incorporación de generación fotovoltaica detrás del medidor aumenta la incertidumbre y la complejidad del problema de pronóstico. Asimismo, considerar como datos de entrada no solo las observaciones históricas, ya sea de carga o de potencia neta, sino también considerar variables exógenas, por ejemplo, la temperatura y variables de tiempo. Esto nos permite que el modelo capture las relaciones temporales y espaciales de los datos entre la demanda y las variables exógenas para mejorar la precisión. Luego de haber presentado el punto 3, que es el estado del arte, iniciamos con el punto 4, que es la metodología propuesta. En esta diapositiva se indica el esquema general de la metodología integral, que minimiza el costo total de operación considerando incertidumbre en los parámetros. El horizonte de análisis será de un día, es decir, planificación de corto plazo. A su vez, este horizonte se divide en periodos discretos de 1 hora, destacando que la metodología puede adaptarse fácilmente o a horizontes más extensos o a periodos de tiempo más cortos. En la parte izquierda, la metodología se ha dividido en 3 etapas. La primera etapa es la estimación de los parámetros con incertidumbre a través de un modelo de pronóstico. Como segunda etapa se tiene el método estocástico, y acá inicialmente se realiza la creación de escenarios. Se toma un escenario y se aplica el modelo de planificación, que se resuelve a través de una estrategia de solución de 2 etapas. Este proceso se realiza para todos los escenarios creados, y finalmente, cuando se tiene la optimización de todos los escenarios, se hace una agregación de escenarios, y esto ya nos permite encontrar la programación estocástica del día siguiente, que para este trabajo son los estados de los bancos de capacitores, las posiciones del OLTC y el precio de respuesta a la demanda para cada periodo. Iniciamos con la etapa número 1, que es el modelo de pronóstico probabilístico. Este modelo se basa en una arquitectura codificador-decodificador que modela la distribución condicional de la serie de tiempo futuro, es decir, las potencias de inyección neural, a partir de los datos históricos y de las variables exógenas.
Por un lado, el codificador. La parte izquierda del modelo es una red neuronal profunda compuesta por bloques, por convolución dilatada, bloques residuales y conexiones de sal. Acá el objetivo es leer la secuencia de entrada y construir una representación latente. Por otro lado, en el decodificador, considera esta representación latente junto con las variables exógenas futuras y nos permite estimar los siguientes pasos de tiempo, que en este trabajo son 24 pasos de tiempo determinísticos. De igual manera, cuando se realiza un pronóstico probabilístico, el objetivo es determinar la distribución de predicción posterior. Sin embargo, esto sigue todavía siendo un desafío computacional, por lo que aparecen técnicas como la técnica de Monte Carlo Dropout como técnica de inferencia aproximada, y se refiere al uso del abandono estocástico en cada capa durante la etapa de inferencia. Como resultado, cada salida del modelo determinístico es una muestra aleatoria obtenida de esta distribución de predicción posterior aproximada. Si se hace inferencia m veces, se tendrán m resultados diferentes para cada periodo, y esto nos posibilita calcular, por un lado, la media predictiva y construir funciones de probabilidad usando KDE. KDE es la estimación de densidad de kernel, y es un método de estimación de densidad de probabilidad basado en datos no paramétricos. Por ello, entonces, luego de estimar las funciones de probabilidad de las potencias nodales para cada periodo, es decir, para cada hora, se pueden ya generar las funciones acumuladas y finalmente la función inversa. Y esto ya nos permite obtener muestras aleatorias de las potencias nodales necesarias para la simulación de Monte Carlo, es decir, para la creación de escenarios de la etapa 2. Por eso continuamos con la etapa 2, que es el método estocástico, y este es un método de toma de decisiones que aproxima el espacio de realización mediante un número limitado de escenarios. Este conjunto de escenarios se genera a partir de la función de probabilidad de cada parámetro con incertidumbre. Para crear escenarios usando la simulación de Monte Carlo, se generan números aleatorios entre 0 y 1 y se asigna a cada parámetro incierto, que en este caso son las potencias de inyección nodal de subestaciones de media tensión a baja tensión y para cada hora. Luego, cada escenario S se genera como resultado de hacer una combinación de los pronósticos nodales de las siguientes 24 horas. Y esto se resuelve a través del problema de optimización de forma determinística. Finalmente, para considerar la solución óptima de todos los escenarios, se utiliza la técnica de agregación de escenarios. Y esto es tomar todas las soluciones óptimas de cada escenario, combinándolas, basándose en sus probabilidades, y se obtiene entonces ya el problema estocástico. Algo que destacar es que cuando se incorporan variables discretas, es decir, estados de capacitores u OLTC, el resultado se determina considerando la configuración con mayor frecuencia o a través de cuantías. Como etapa 3, se tiene el modelo de planificación de corto plazo. Iniciamos con la caracterización del problema y, como se mencionó, requerimientos de calidad, de seguridad y de eficiencia energética son fundamentales en una planificación de corto plazo. Para eso se consideran los indicadores de desempeño, los niveles de tensión, flujos de potencia y las pérdidas de energía. Sin embargo, la gestión necesaria para cumplir con estos estándares conlleva costos asociados, ya sea con el uso o la acción de conmutación de los recursos controlables. Por lo que estos requerimientos pueden ser evaluados mediante señales económicas que orienten las estrategias de gestión. Y en general destacar que estas se basan o se relacionan con el costo de la energía suministrada en mala calidad o energía no suministrada. Y de esta manera entonces se puede ya buscar alternativas que minimicen los costos totales de operación, resultado de una valorización económica de los requerimientos junto con los costos operativos de los dispositivos control vulvar y por uso de respuesta a la demanda. Luego de haber definido la caracterización del problema, se presenta la formulación matemática que minimiza el costo diario de operación para las siguientes, es decir, para las siguientes 24 horas. En la función objetivo, los tres primeros son la valorización de las pérdidas, de las violaciones de tensión y las violaciones de capacidad. Los últimos tres son costos por uso de respuesta a la demanda, por uso de banco de capacitores y por uso del OLTC. Este problema también tiene restricciones relacionadas con el balance de potencia activa y reactiva, el límite mínimo y máximo del OLTC y límite mínimo y máximo del precio de venta por hacer respuesta a la demanda. Los tres primeros, es decir, pérdidas, violaciones de tensión y capacidad, se obtienen luego de ejecutar el flujo de potencia.
De igual manera, costo por capacitores y OLTC a través del número de conmutaciones realizadas. Y finalmente, para la gestión de la respuesta a la demanda, una forma de evaluar el potencial de la demanda flexible en respuesta a estos precios variables es a través de la elasticidad de precios. Por lo que la metodología, acorde con los límites establecidos, plantea precios. Estos precios ingresan a la función de elasticidad precio-demanda y se encuentra la variación de la demanda. Esta variación de la demanda por un costo unitario nos permite encontrar el costo total de hacer respuesta a la demanda. Todas estas consideraciones ocasionan que el problema sea no lineal, no convexo y sobre todo integral en el tiempo, es decir, multiperiodo. Por ello se ha propuesto una estrategia de solución de dos etapas que se basa en algoritmos genéticos y programación dinámica. Algo que aclarar es que dado que los dispositivos control holvado y el OLTC tienen operación discreta, al precio de respuesta a la demanda, que originalmente es continuo, también se lo discretiza. Y de esta manera, entonces, el problema de planificación se vuelve un problema combinatorio, que si fuera resuelto a través de una búsqueda exhaustiva, haciendo un pequeño cálculo, teniendo 5 variables de control, con 4 opciones discretas y por 24 horas, el orden de las posibles programaciones asciende al 10 a la 72. Si esto fuera resuelto únicamente a través de programación dinámica, el esfuerzo computacional baja, sin embargo, sigue siendo muy grande. Por este motivo, entonces, se plantea la estrategia de algoritmos genéticos junto con programación dinámica. ¿Qué se hace? Al día de las 24 horas se lo divide en cada hora y cada hora se resuelve utilizando el algoritmo genético que minimiza los costos de pérdidas, violaciones de tensión, capacidad y respuesta a la demanda. Una vez que el algoritmo genético encuentra las N configuraciones efectivas a través de los costos de transición, que son los costos de operación de capacitores y OLTC, y usando la programación dinámica, se llega a determinar la configuración para las siguientes 24 horas. Nuevamente se presenta se tiene el primer escenario, se realiza la creación de escenarios, se tiene el primer escenario y esto ingresa a la estrategia de solución de dos etapas, que como mencioné, al día se le divide en horas, se resuelve los algoritmos genéticos hasta que termine las iteraciones definidas, termina una hora. Esta hora se guarda y así siguen por las 24 horas. Una vez que se tiene la optimización de cada hora individual, a través de los algoritmos de la programación dinámica, se determina la configuración de las próximas 24 horas. Una vez que esto se realiza para todos los escenarios, se hace la agregación de escenarios, que es estimar la función de probabilidad del costo diario de operación de todos los escenarios. Y de esta función de probabilidad tomar la configuración para el cuantil Q1, Q2 y Q3, y esto se enviará al operador. De esta forma, entonces, se resuelve la programación estocástica del día siguiente. Una vez detallada la metodología propuesta, se inicia en el análisis de resultados. Comenzamos analizando el pronóstico de las potencias nodales. Para ello se han considerado mediciones reales del proyecto Red Inteligente Causet, ubicado en la provincia de San Juan, Argentina. Esta base de datos tiene series de tiempo de demanda y generación agregados en subestaciones media tensión, baja tensión. Tiene una frecuencia de horaria y para el estudio se ha tomado un periodo de 2 años. De igual manera, como variables exógenas, se toma la información de calendario y temperatura, y para determinar la longitud del vector de entrada se realiza un análisis de autocorrelación. Y la salida tendrá 24 pasos, que son las 24 horas requeridas. Por otro lado, para evaluar las métricas de evaluación, para evaluar el pronóstico, la precisión del pronóstico determinístico, es a través de la raíz del error cuadrático medio y una variante del error porcentual absoluto. Para evaluar la calidad de los intervalos, es decir, los pronósticos probabilísticos, se ha utilizado la puntuación de Wien. Iniciamos analizando los resultados de una subestación de media tensión, baja tensión, con predominio de usuarios residenciales. En la gráfica se muestra en línea de color sólida azul las mediciones reales, línea entrecortada de color naranja son los pronósticos con el modelo propuesto, y la línea de color verde es el mejor modelo de referencia, es decir, una red neuronal recurrente. En la tabla se indican los resultados de todos los modelos de referencia para las métricas consideradas.
De igual manera, se ha realizado el pronóstico neto de potencia y se presentan los mismos resultados. Luego de comparar con el mejor modelo de referencia, el modelo propuesto alcanza una reducción del RMSE del 57% y del MAAPE un 36%. Destacando que en la bibliografía mencionan que tener errores porcentuales menor al 10% se consideran como pronósticos muy precisos. Algo también que mencionar es que debido a que se ocupa una arquitectura codificador-decodificador, se elimina la acumulación de errores y los resultados de pronósticos son precisos, tanto al inicio del día como al final del día, y lo más importante, en el pico del sistema. Por ello, entonces, dado el buen rendimiento de la parte determinística, se analiza la probabilística del modelo de pronóstico. Algo que destacar acá es que la mayor incertidumbre para pronóstico de carga es en la hora pico del sistema. Y para pronóstico neto, la mayor incertidumbre es en la hora de mayor generación fotovoltaica, es decir, al mediodía, y de igual manera en el pico del sistema. Sin embargo, comparando con la bibliografía, resultados de la métrica de puntuación de Winkler, estos resultados son satisfactorios. Una vez que se tienen realizados los intervalos de predicción, a través de la técnica de la estimación de densidad de kernel, se tienen las funciones de probabilidad y en la gráfica se muestra el resultado para la hora 1, para la hora 6, para la hora 14 y para la hora 21. Luego de analizar los resultados, se observa que la mayoría de los valores reales se ubican en puntos con una mayor probabilidad de las funciones de probabilidad, a excepción de la hora 1, donde se encuentra en la cola izquierda. Sin embargo, todos los valores reales caen dentro del rango de las funciones de probabilidad. Por otro lado, estas curvas son suaves y lo más importante, no siguen una distribución predeterminada. Por ejemplo, la gaussiana, que generalmente es la que se considera para la incertidumbre de los pronósticos nodales. Asimismo, dado que se cuenta en la base de datos con diferentes tipos de usuarios, se analizan los resultados para una subestación de un usuario industrial. A partir del análisis de las métricas se tiene una disminución de estas, es decir, una mejor precisión. Y esto se debe a la poca volatilidad que tiene este usuario con el consumo horario. También destacar que las curvas siguen una distribución gaussiana y como lo había mencionado, esto es debido a los patrones de consumo que tiene este tipo de usuario. Luego de analizar entonces los resultados tanto determinísticos como probabilísticos para diferentes tipos de usuarios, se considera que el modelo tiene un buen rendimiento. Como segundo paso se analiza la metodología de planificación de la operación y se lo realiza a través de un sistema de prueba de 13 nodos, que es una red trifásica balanceada con una capacidad de 10 MVA, tensión nominal 13,2 kV. Se ha considerado 3 sectores, industrial, comercial y mayormente residencial. Para ello se toman entonces las mediciones de la red inteligente Gaussete, se entrenan los modelos de pronóstico y estos resultados se escalan con el fin de alcanzar estados operativos que requieran, ya sea la minimización de violaciones de tensión, de capacidad y por supuesto la gestión para minimizar las pérdidas. Las variables de control consideradas son el OLTC del transformador de subestación alta tensión, media tensión, 2 bancos de capacitores y 3 nodos de cargas flexibles. Se presentan también algunas consideraciones técnicas económicas relacionadas con el precio de la energía, el costo para evaluar pérdidas, para evaluar extensión, para evaluar las violaciones de capacidad, como así también los costos de conmutación de banco de capacitores y OLTC, destacando que los bancos de capacitores se consideran fijos, es decir, estado conectado o estado desconectado. Y también destacar que las posiciones del OLTC varían entre 0,9 a 1,1 en por unidad. De igual manera, los coeficientes para limitar los precios de respuesta a la demanda se establecen en 0,5 y 1,5. Con la consideración del precio inicial, los precios de respuesta a la demanda van a variar entre 5 centavos y su máximo 15 centavos por kilovatio hora. Los 4 escenarios de análisis son, la formulación de planificación estocástica. A esta misma planificación estocástica no se consideran los costos operacionales por usar los recursos controlables. Como tercer escenario es un escenario determinístico para analizar la ventaja de realizar de considerar incertidumbre en los parámetros de entrada. Y como cuarto caso, en comparación con el determinístico, se le agrega generación distribuida en 2 nodos y analizar la inserción de generación renovable. En esta tabla se presentan los resultados
para el primer caso estocástico, para el segundo caso estocástico sin los costos operacionales, el tercer caso determinístico y el cuarto caso con inserción de generación distribuida. En las columnas se presenta la valorización de pérdidas, violaciones de tensión y violaciones de capacidad, así como el costo por usar, respuesta a la demanda, banco de capacitores y OLTC. En la última columna se tiene la suma de costos. Iniciamos con el primer caso, que es el caso estocástico, y se presenta la función de distribución de probabilidad del costo diario total de operación, resultado de agregar 250 escenarios. A pesar de esto, si se analiza el costo total de operación, es decir, el promedio acumulado, o el coeficiente de variación, se observa que luego del escenario número 100, el método estocástico, a través de la simulación de Monte Carlo, ya converge. Se considera entonces de la función de probabilidad del costo diario de operación y se extrae la configuración para el cuantil Q1, para el Q2 y para el Q3. Acá están las tres configuraciones de los recursos controlables para las siguientes 24 horas de Q1, Q2 y Q3. La línea verde es la posición del TAP del OLTC y se observa que para las tres configuraciones el OLTC se mantiene constante en 1.05 por unidad. Por otro lado, la línea de color azul y la línea de color anaranjado son los estados de conexión de los capacitores. Las tres gráficas presentan un comportamiento similar, sin embargo, en la configuración Q1 el capacitor se conecta 2 horas después. De igual manera, las tres últimas líneas entrecortadas son los precios por hacer respuesta a la demanda, destacando que la línea roja es la que mayor participación tiene y es el usuario industrial. Tiene mayor participación debido a su mayor capacidad para hacer respuesta a la demanda. Una vez detalladas las tres configuraciones, vamos a analizar los efectos en el sistema de la programación Q2. Para ello, entonces, se muestra la gráfica horaria de las pérdidas del sistema con planificación y sin planificación. De igual manera, se muestran los límites máximos y mínimos con planificación, de los perfiles de tensión con planificación y sin planificación. A través de la metodología propuesta, se logra reducir un 18% los costos debido a las pérdidas. Por otro lado, con la planificación se logra que todos los valores de tensión, ya sean los mínimos y máximos, se encuentren dentro de los límites permitidos de 0.95 y 1.05 por unidad. Por ello es que el costo de violaciones de tensión se reduce a cero. De igual manera, se analizan las violaciones de congestión y únicamente en esta gráfica se presentan para dos líneas que tienen problemas de congestión. Luego de aplicar la metodología propuesta, la línea de color anaranjado entrecortada, que es el alimentador troncal, se resuelve por completo la congestión. Sin embargo, para la línea entrecortada de color azul, que es de esta rama que se presenta en el diagrama unifilar, se resuelve para todas las horas. Sin embargo, para la hora 12 no se resuelve el problema de congestión. ¿Y esto debido a qué? Debido a una falta de recurso de respuesta a la demanda en la zona, ya que como se observa, estas son las reducciones de carga debido a la respuesta a la demanda, la línea entrecortada negra son los precios de este usuario, y en la hora 12 se observa que alcanza el límite máximo de precio, es decir, 15 centavos, por lo que alcanza su máxima reducción. Y por eso no se puede resolver la congestión en esta hora, y lo que pasa es que la empresa distribuidora tendrá que enfrentar costos por violación de capacidad. Debido a esto, la metodología también presenta mapas de calor con el fin de tener mejor noción espacial de los problemas de congestiones que tengan en su sistema. Y de esta manera, entonces, la distribuidora puede fomentar ya sea el uso de respuesta a la demanda, de generación renovable o algún recurso que le brinde flexibilidad en la operación. Acá se ha presentado el mapa de calor sin planificación, con planificación para la hora 12, que es la hora que no se resuelve el problema de congestión. Y también la gráfica para la hora 16, que es el pico del sistema. Luego de haber analizado el primer caso, que es el caso estocástico, se analiza el segundo caso,
que no se considera los costos operacionales por usar los recursos. Es decir, es una planificación netamente técnica. A partir de esta consideración, se reduce un 42% el costo de operación. Sin embargo, como se observa en la figura, las configuraciones de los capacitores tienen mayor variación a lo largo del día, al igual que el OLTC, tiene variaciones de los pasos del TAF muy chiquitas durante todo el día. Lo que claramente esto reducirá la vida útil de estos dispositivos control global. Y por otro lado, al no considerar un costo por hacer respuesta a la demanda, los precios llegan a su máximo en la mayoría de las horas, lo que podría aumentar la insatisfacción de estos usuarios por hacer respuesta a la demanda. Luego de analizar el caso sin costos operacionales, se compara entre entre la formulación estocástica y realizando la planificación de forma determinística. Si solo se considerara la planificación determinística, es decir, no se considera incertidumbre de los parámetros de entrada, la programación tendría un 25% de sobreestimación del recurso. Finalmente, como último caso, se analiza la inserción de generación distribuida. Y para ello se ha ingresado generación de forma estratégica en dos nodos, en el nodo 611 y en el nodo 646. Si se comparan los resultados, se tiene solamente con agregar generación, ya se tiene un efecto en las pérdidas, en la valorización de las pérdidas del sistema, en las violaciones de tensión y en las violaciones de capacidad. Y a través de una gestión mínima de los dispositivos control volvar, del OLTC y de los capacitores, la distribuidora logra minimizar al máximo la valorización de las pérdidas, las violaciones de tensión se van a cero, de igual manera las violaciones de capacidad, por lo que la distribuidora tendrá que enfrentar costos de operación diarios relativamente bajos. De igual manera, con el fin de analizar la escalabilidad de la metodología de planificación de la operación, se ha aplicado a un sistema de prueba de 37 nodos de mediana escala, compuesto por 4 alimentadores. En esta diapositiva se presenta nada más un resumen de los resultados, donde se analiza la función de distribución de probabilidad, se presentan de igual manera los mapas de calor para analizar las congestiones, se presentan los resultados de las pérdidas, de los perfiles de tensión, de las violaciones de capacidad y de los precios por hacer respuesta a la demanda. A partir de los resultados se observa que la metodología puede resolver efectivamente, ya sea para sistemas de prueba de pequeña escala, de mediana escala y gran escala. Luego de presentar los resultados, como último punto se presenta para estos desafíos futuros. De modo que el desarrollo de estos sistemas se basa en una planificación y gestión avanzada acorde con la filosofía de redes eléctricas inteligentes. El objetivo, por ello, entonces, de esta tesis se enfoca en aporte de elementos teóricos metodológicos para analizar la integración, la coordinación y la gestión de los datos dentro de un segmento específico de la cadena de suministro. Tal es el caso de la distribución de energía eléctrica. Para ello se presenta una nueva metodología integral de planificación de la operación de corto plazo, que considera la gestión activa de los dispositivos control volvar y un programa de respuesta a la demanda basado en señales de precio. ¿Con qué fin? Con el fin de reducir las pérdidas, resolver problemas de congestión y las violaciones de tensión existentes en la red. Formulado como un problema de minimización de costos y teniendo en cuenta incertidumbres. Como aportes originales está la metodología integral estocástica que resuelve el problema de planificación de la operación de corto plazo y minimiza el costo total de operación, considerando incertidumbre de los parámetros. También una estrategia de solución de dos etapas que se basa en optimización metaheurística y programación dinámica para abordar de manera efectiva la dimensionalidad del problema. Así también un método de optimización estocástico basado en escenarios que permite considerar incertidumbre de los parámetros de entrada. Un modelo probabilístico de pronóstico de carga de corto plazo que se basa en el aprendizaje profundo, Monte Carlo Dropout y la técnica de estimación de carga. Y finalmente, programas de código abierto basados en cosimulación entre Python y OpenDCS que sirvan como base para profundizar investigaciones referentes a la planificación de la operación.
Estas son las publicaciones en revistas que han dado resultado a la investigación, en la que destacan revistas, por ejemplo, Electric Power System Research y la revista Energies. También se han participado en varios congresos, resultado de los desarrollos parciales de la metodología. De igual manera, se han realizado aplicaciones, proyectos de código abierto que están alojadas en el repositorio del Instituto de Energía Eléctrica y se han desarrollado dos aplicaciones. Una para realizar pronósticos de carga y la otra para realizar la planificación de la operación de corto plazo. Finalmente, como trabajos futuros, se considera incorporar nuevos recursos emergentes, como la generación renovable controlable, sistemas de almacenamiento, con el fin de brindar mayor flexibilidad de la planificación de la operación. También modelar otros parámetros con incertidumbre, como puede ser la carga y descarga de vehículos eléctricos o la respuesta de los usuarios ante cambios en el precio. También se plantea evaluar el rendimiento del modelo de pronóstico basado en datos, que nos permite estimar perfiles de carga que incluyan nuevos consumos. Puede ser vehículos eléctricos, también otros DER, como la participación de los usuarios en programas de respuesta a la demanda. Y finalmente, formular una estrategia jerárquica integral que considere los diferentes horizontes temporales que intervienen en una planificación. Y de esta manera, entonces, alcanzar objetivos ya tanto a corto y a largo plazo en una empresa distribuida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al jurado. ¿Está bien si pongo sola en la pantalla pequeña así? Sí. Perfecto. Vamos a empezar con las preguntas de los jurados externos. Si los doctores quieren comenzar. Permítanme entonces iniciar. Estoy hablando por acá por el teléfono porque esta computadora ha estado funcionando mal, pero he tenido la oportunidad no solamente de leer el documento, sino mirar la presentación que ha hecho Mauro esta mañana. En primera instancia, felicitarte, Mauro, y a sus tutores por un trabajo muy interesante, muy bueno, muy relevante. A mí las redes neuronales en general siempre me generan un poco de inquietud porque son a veces inflexibles. Uno entrena la red y después queda muy supeditada al conjunto de datos o a la red para la que uno la haya entrenado. Entonces, me pareció muy interesante el que hayas utilizado Monte Carlo Dropout para poder